No lo juzgaron, no le dieron frases vacías, lo escucharon. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Todos cargamos heridas, algunas visibles, otras ocultas en lo más profundo del alma. Hay dolores que parecen marcar el final, pero cuando Dios interviene, esa cicatriz se convierte en el inicio de un nuevo propósito. No fue en vano, no fue solo sufrimiento, fue preparación. Porque a veces lo que más duele es precisamente lo que Dios usará para sanar a otros. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy conocerás la cicatriz, el dolor que Dios transformó en propósito, una historia que tocará tu alma y te recordará que lo que te hirió también puede ser lo que te levante. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. El silencio en la habitación era espeso, casi irrespirable. Las paredes grises y agrietadas parecían reflejar el estado del alma de Elías, un hombre cuya mirada se había perdido entre recuerdos que dolían como puñales. Había vivido años con una herida que no sangraba por fuera, pero que lo carcomía por dentro. Esa cicatriz en su pecho no era de carne, era de alma. La obtuvo la noche en que lo perdió todo, a su esposa, a su hijo y a su fe. Aquella noche la oscuridad no solo cubrió el cielo, también apagó la luz en su interior. Antes de la tragedia, Elías era un hombre alegre, lleno de fe, servidor en su comunidad, esposo fiel y padre devoto. Su hogar era su refugio, su esposa su compañera de batallas, y su hijo, la sonrisa que lo impulsaba a seguir. Nunca imaginó que un accidente en una carretera solitaria cambiaría su historia para siempre. Un conductor ebrio, un giro inesperado, un choque brutal, y en un abrir y cerrar de ojos, la vida que conocía quedó reducida a cenizas. Despertó en el hospital entre tubos, dolores físicos y un vacío imposible de describir. Los doctores no tuvieron que decir mucho. Bastó el silencio tembloroso y la mirada triste de la enfermera para que Elías comprendiera lo peor. Su grito desgarrador esa madrugada aún retumbaba en los pasillos. La muerte había sido cruel, certera, implacable, y lo había dejado solo. El golpe físico fue nada comparado con el golpe en el alma. Así nació su cicatriz. Elías se sumergió en un luto interminable. Cerró las puertas de su casa y de su corazón. Dejó de asistir a la iglesia, rechazó llamadas, evitó miradas. Cada rincón de su hogar le recordaba lo que había perdido: los zapatos pequeños bajo la cama, el perfume en el armario, los platos intactos en la cocina. Su corazón se convirtió en una cueva oscura, donde solo habitaban el dolor y la culpa. A veces pensaba que debió haber muerto él. Otras veces deseaba haberlo hecho. Pasaron los meses y con ellos llegaron los susurros. Vecinos preocupados, hermanos de fe que oraban por él desde lejos, pero nadie lograba llegar hasta ese muro impenetrable. Elías se convirtió en una sombra de sí mismo, vagando entre los días sin propósito, sin rumbo. Su barba crecía sin cuidado, su voz se volvió apenas un murmullo, y su Biblia, que antes descansaba abierta junto a su cama, ahora yacía cerrada, cubierta de polvo, como su alma. Una tarde de lluvia, mientras el cielo lloraba por él, Elías decidió salir. Caminó sin dirección, empapado, exhausto, y llegó hasta una pequeña iglesia en las afueras del pueblo. No sabía por qué sus pies lo habían llevado allí, pero entró. La capilla estaba vacía, solo las velas danzaban con su tenue luz. Se sentó al fondo, en silencio, y por primera vez en mucho tiempo dejó que sus lágrimas cayeran sin resistencia. Fue en ese momento
en medio de su quebranto, que escuchó una voz. No fue audible, no vino de un hombre ni de un micrófono. Fue una voz interna, profunda, que estremeció hasta lo más escondido de su alma. Elías, aún no he terminado contigo. Cerró los ojos con fuerza, temblando, y por un instante sintió algo que creía perdido. Esperanza. Una chispa leve, pero real. Como una semilla plantada en tierra árida. Los días siguientes no fueron fáciles, pero algo en su interior había comenzado a cambiar. Regresó a casa con el corazón tembloroso, tomó la Biblia cubierta de polvo y la abrió. Sus ojos cayeron sobre Isaías 61:3. Y darles una corona en vez de ceniza, óleo de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu angustiado. Sintió que esas palabras estaban escritas para él. Por primera vez en meses, Elías se arrodilló y oró, no con palabras ensayadas, sino con un clamor roto, sincero. Desde ese día comenzó su proceso de restauración. No fue mágico ni rápido. Hubo recaídas, noches oscuras, días de silencio, pero también hubo señales, palabras justas, personas enviadas por Dios para levantarlo. Se unió a un grupo de apoyo para padres en duelo, y allí encontró algo inesperado: entendimiento. No lo juzgaron, no le dieron frases vacías, lo escucharon. Y en esas reuniones, compartiendo su historia, empezó a sanar. Poco a poco, su cicatriz dejó de doler como herida abierta. Comenzó a verla como marca de guerra, como testimonio de que había caído, pero también de que Dios lo había sostenido. Volvió a servir en la iglesia, no como el mismo de antes, sino como un hombre renovado, con una sensibilidad diferente, con una fe que había sido pasada por el fuego. Elías aprendió que su cicatriz no era un signo de debilidad, sino de redención. El viaje hacia la ciudad de los reyes no fue sencillo. Sahar atravesó desiertos secos como la muerte misma, donde el viento parecía arrastrar los lamentos de generaciones enteras. Su piel se curtió bajo el sol implacable, sus pies sangraron más de una vez, pero él no se detuvo. Cada paso era un acto de fe, cada noche bajo el manto estrellado, una conversación muda con el cielo. La cicatriz en su rostro parecía guiarlo, vibrando con fuerza cuando tomaba el rumbo correcto, silenciándose cuando se desviaba. Finalmente, tras semanas de travesía, divisó las murallas de piedra blanca de la ciudad. Eran majestuosas, altas como montañas y decoradas con símbolos que hablaban de reyes antiguos y glorias olvidadas. Pero dentro reinaba el caos. El pueblo vivía reprimido por un consejo corrupto que había usurpado el trono tras la desaparición del último rey. Las calles estaban patrulladas por soldados sin honor, y los justos eran marcados como traidores. Sahar entró con cautela mezclándose entre los mercaderes y mendigos. Observó en silencio, escuchó rumores en los callejones y leyó los rostros endurecidos por la opresión. Se hospedó en una posada humilde, donde un anciano ciego le habló de la profecía del hombre marcado por fuego que vendría a encender la rebelión. Cuando el viejo tocó la cicatriz de Sahar, sus ojos sin luz se humedecieron. «¿Eres tú? Te estábamos esperando desde hace generaciones», susurró. Esa noche Sahar reunió en secreto a unos pocos valientes, herreros, pastores, mujeres que habían perdido hijos, a manos del consejo. No eran guerreros, pero en sus ojos ardía la misma llama que en su cicatriz. Les habló con verdad, sin prometer victoria, solo propósito. Les dijo que la libertad no era un regalo, sino un precio que se debía pagar con valentía, y ellos aceptaron no por él, sino por sus propios corazones cansados de esclavitud. Día tras día, su movimiento creció en las sombras. Robaban armas, saboteaban provisiones, liberaban prisioneros. La ciudad comenzó a murmurar el nombre del forastero marcado, y el consejo, al principio incrédulo, comenzó a temer. Emitieron recompensas por su captura, torturaron a inocentes para obtener información, pero nadie traicionaba a Sahar.
porque no era un líder común, no buscaba poder, no deseaba trono, solo buscaba justicia. Un día, mientras ayudaba a una niña herida en el mercado, un soldado lo reconoció y gritó su nombre. En segundos, decenas de guardias lo rodearon. Sahar no huyó. Se quedó firme, con la niña protegida tras su capa. Sacó su espada y luchó como si toda la historia de los oprimidos fluyera por sus venas. Derribó a muchos, pero una lanza le atravesó el costado. Aún así, siguió peleando hasta que los suyos llegaron y lo rescataron. Herido, sangrando y al borde de la inconsciencia, fue llevado a los túneles bajo la ciudad, donde los rebeldes lo cuidaron como a un hijo. Durante días ardió en fiebre, y en sus delirios hablaba de luz, de tronos justos, de una ciudad donde los niños reían sin miedo. Cuando despertó, más débil pero determinado, encontró a decenas de nuevos rostros a su alrededor. Todos lo miraban con esperanza. «No estoy aquí para ser rey», les dijo con voz ronca. «Estoy aquí para recordarles que ustedes son los dueños de su destino». El pueblo lo creyó, no por palabras, sino por sus heridas, por su entrega. La cicatriz ya no era solo una marca, era un símbolo que unía a todos. Se pintaba en muros, se tallaba en madera, se llevaba como emblema en la ropa. Era la señal de que algo estaba cambiando. La ciudad ya no podía contenerlos. Las hogueras encendidas por la rebelión iluminaban las calles cada noche. Sahar sabía que el momento final se acercaba. La batalla decisiva no sería solo contra el Consejo, sino contra el miedo que aún vivía en muchos corazones. «Cuando caiga la última cadena», dijo una noche a su círculo más cercano, «no habremos ganado por la espada, sino por el valor de no rendirnos». Y con esa verdad ardiente en el pecho, se levantó una vez más. El amanecer del enfrentamiento final llegó sin ceremonias. Las campanas de la ciudad no sonaron, pero los corazones latían al mismo ritmo. Sahar, aún con el vendaje en el costado y la cicatriz ardiendo como nunca, encabezó la marcha por las calles estrechas. Iba sin armadura dorada ni corona en la cabeza. Iba como siempre había sido, un hombre común, forjado por el dolor y guiado por una causa justa. A su lado marchaban los hijos de la ciudad, aquellos que habían sido silenciados durante años y que ahora caminaban con la voz de la esperanza rugiendo en su pecho. El Consejo, acorralado, envió a sus mejores hombres, guerreros de élite con armaduras negras y espadas bañadas en veneno, pero por cada soldado, el pueblo levantó uno de los suyos, y por cada golpe que recibían, respondían con el doble de coraje. La batalla no fue ordenada ni elegante, fue cruda, humana, llena de furia contenida. Sahar peleaba como si el destino del mundo dependiera de cada estocada, protegiendo a los suyos, inspirando sin necesidad de hablar. En un giro inesperado, la batalla se trasladó hasta el palacio. Sahar, liderando un grupo reducido, atravesó las puertas blindadas con una explosión improvisada por los herreros de la rebelión. Dentro, los corredores dorados del poder se tiñeron de rojo. Las pinturas de los antiguos reyes temblaban en sus marcos, y los pasos de los justos retumbaban en los muros que antes solo escuchaban mandatos tiránicos. El aire olía a humo, sangre y libertad. Finalmente, en la sala del trono, lo esperaban. Los 5 miembros del Consejo, escondidos tras espadas y guardias juramentados. El más anciano de ellos, con voz temblorosa, intentó razonar: «Si tomas el trono, serás como nosotros». Pero Sahar solo sonrió, una sonrisa amarga, dolorida, y bajó la espada. «No vine a sentarme en ese trono, vine a derribarlo». Sus palabras resonaron como un trueno. Uno de los guardias del Consejo, impactado por la verdad simple de Sahar, bajó su arma. Otro lo imitó. En cuestión de minutos, los escudos del poder se agrietaron desde dentro. Sahar no mató a los del Consejo, los entregó al pueblo, y fue este quien decidió su destino. No hubo venganza sangrienta, sino juicio justo, porque la verdadera victoria no era destruir, sino reconstruir con principios.
Con la ciudad libre, las puertas del palacio se abrieron al pueblo. Los muros que antes los excluían, ahora los recibían como dueños legítimos. Sahar se mantuvo al margen, ayudando a levantar heridos, organizando la distribución de alimentos, velando por la justicia como uno más. No aceptó títulos, ni riquezas, ni honores. Su recompensa era ver a los niños correr libres por las calles, escuchar a los músicos tocar en la plaza sin temor, sentir la paz sin necesidad de vigilancia. La cicatriz en su rostro que tantos temieron se volvió símbolo de renacimiento. Los artistas la pintaron en murales, los poetas la usaron como metáfora, los ancianos la contaban a los más pequeños como parte de su historia. No hablaban de Sahar como un héroe inalcanzable, sino como un reflejo de lo que todos podían ser. Valientes, fieles a lo justo, capaces de cambiar el mundo si decidían no rendirse. Pasaron los días, luego los meses. La ciudad volvió a florecer. Surgieron nuevos líderes, elegidos por la voz del pueblo. Se construyeron escuelas, se devolvió la tierra a los campesinos, se derribaron impuestos injustos. Sahar observaba todo en silencio, siempre caminando entre los suyos como uno más, siempre con la mirada atenta. Nunca dejó de proteger, aunque ya no lo hiciera con la espada. Una tarde, al pie de una colina desde donde se veía la ciudad entera, Sahar se sentó bajo un árbol, cerró los ojos y escuchó. Ya no se oían gritos de dolor, sino risas, canciones, martillos construyendo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, su cicatriz dejó de arder, porque comprendió que la herida que lo marcó no solo lo cambió a él, sino a todo un pueblo que aprendió a sanar con él. Pero la paz verdadera no es un punto de llegada, sino un camino que exige vigilancia. Aunque el pueblo era libre, las amenazas no desaparecieron. Desde las fronteras llegaron rumores de mercenarios interesados en el oro de la ciudad o en restaurar viejos pactos con los tiranos caídos. Sahar lo supo antes que nadie. El instinto que lo salvó 1000 veces volvió a encenderse. No con miedo, sino con preparación. Así, en lugar de ejércitos, fundó escuelas de estrategia. Enseñó a los jóvenes a defender su tierra con sabiduría, no con odio. Uno de esos jóvenes fue Kyle, un muchacho huérfano que había perdido a su madre en la revuelta. Sahar lo tomó bajo su cuidado, no como un padre, sino como un guía silencioso. Kyle creció observando al hombre que todos veneraban y temían, aprendiendo que el coraje no era gritar más fuerte, sino callar cuando se necesitaba, resistir cuando el alma flaqueaba. En sus ojos brillaba la misma chispa que Sahar tenía años atrás. Una noche, cuando una sombra extranjera intentó corromper el nuevo consejo con promesas de poder, fue Kal quien lo descubrió, pero en lugar de buscar gloria, llevó la información a Sahar, pidiéndole consejo. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó. Sahar lo miró con orgullo. «No lo sé, pero sé que tú sí lo sabrás». Y fue así como Kyle enfrentó a los traidores frente al pueblo con pruebas, sin miedo y sin derramar una sola gota de sangre. El pueblo comenzó a ver en Kyle una nueva figura, joven, firme, justa. Sahar no lo envidió, lo alentó, porque los verdaderos líderes no crean seguidores, sino futuros líderes. Con el paso de los años, Sahar se fue apartando más, pero siempre vigilante. Ayudaba en la construcción de puentes, enseñaba a leer a los adultos que nunca aprendieron y compartía historias alrededor del fuego. La cicatriz en su rostro ya no intimidaba. Era casi sagrada. Sin embargo, todo ciclo tiene su final. Sahar sintió en sus huesos que su tiempo se agotaba, no de enfermedad ni de tristeza, sino porque su misión se había cumplido. Una tarde, caminó hasta el mismo lugar donde todo comenzó, la aldea quemada, ahora reconstruida, con niños jugando y mujeres sembrando en los campos. Allí se sentó, cruzó los brazos sobre el pecho y respiró hondo. Los ancianos dicen que murió con una sonrisa, otros que simplemente se quedó dormido. Kyle lo encontró allí al amanecer, en paz,
como un guerrero que por fin soltaba la espada. El pueblo entero guardó silencio por 3 días. No hubo coronas ni procesiones lujosas, solo una ceremonia al atardecer, donde cada niño colocó una flor sobre una piedra con su nombre, Sahar, el hombre que se negó a ser rey para darnos libertad. La cicatriz de Sahar fue tallada en la gran puerta de la ciudad, no como una marca de guerra, sino como un recuerdo de que toda herida puede transformarse en camino. El pueblo juró jamás olvidar sus enseñanzas, y Kael, ahora líder, no lo imitó. Siguió su propio camino, pero con los principios firmes que Sahar le había enseñado. Porque el legado de los grandes no está en lo que construyen con sus manos, sino en lo que encienden en los corazones. Con los años la historia de Sahar se volvió leyenda, pero no una llena de dragones y magia, una historia de verdad, de sangre, sudor y fe. Las madres la contaban a sus hijos, los maestros la escribían en los libros y los viajeros la llevaban a otras tierras. Hubo un hombre con una cicatriz en el rostro, pero con luz en el alma, decían. Un hombre que luchó no por gloria, sino para que su pueblo aprendiera a caminar solo. Y así, en las noches más oscuras, cuando el miedo regresa a las aldeas, muchos aún miran al cielo y recuerdan que hubo una vez un guerrero que nunca se arrodilló ante el poder, que cargó su dolor como estandarte y que con cada paso enseñó que hasta la cicatriz más profunda puede convertirse en la raíz de una nueva esperanza. Con el pasar de los inviernos, la figura de Sahar no solo quedó grabada en la piedra, sino también en el alma colectiva del pueblo. Cada año, durante el solsticio, se realizaba una vigilia silenciosa en la colina donde él solía meditar. No había discursos, ni tambores, solo el crujir del viento entre las ramas y la luz de cientos de antorchas encendidas en su honor. Era una tradición que los más jóvenes adoptaron sin saber del todo por qué, pero sintiendo lo necesario en lo profundo de sus corazones. Kael, ahora con canas en las sienes y mirada serena, solía caminar entre los niños durante aquella vigilia. No hablaba de guerras ni de estrategias. Les contaba del hombre que lo enseñó a ver el mundo con compasión sin perder el coraje, del guerrero que sanó su tierra sin pedir trono. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, como si Sahar aún caminara entre ellos, y de algún modo lo hacía, porque cada vez que alguien elegía el perdón en vez de la venganza, o cuando un joven decidía cuidar la tierra en vez de explotarla, la presencia de Sahar revivía. La ciudad, aunque más moderna, no perdió su esencia. Las plazas seguían llenas de ancianos contando historias. Los mercados rebosaban de manos compartiendo en vez de competir. Y en las escuelas se enseñaban no solo letras, sino valores. Un día, un viajero del norte, herido y hambriento, llegó a la ciudad. Nadie lo conocía y su acento era tosco. Pero en lugar de desconfianza, recibió sopa caliente y un lecho limpio. Cuando preguntó por qué lo ayudaban sin conocerlo, una niña con trenzas le respondió: «Porque así lo hacía Sahar, y así lo hacemos nosotros». El viajero lloró sin entender del todo, no por debilidad, sino porque en aquel gesto encontró algo perdido en su tierra natal. La historia de la cicatriz comenzó a viajar más allá de las montañas, cruzando ríos y desiertos. Se convirtió en leyenda viviente. Algunos intentaron convertirla en cuento de hadas, añadiendo monstruos o milagros. Pero los verdaderos habitantes de la ciudad siempre corrigieron: no, él no era un mago, era mejor, era humano y eligió el bien cuando más dolía. El lugar donde fue enterrado se convirtió en un santuario sin oro ni mármol, solo una piedra con su cicatriz tallada al centro y una inscripción que decía: «Aquí descansa el hombre que caminó con fuego en el alma y tierra en los pies». No se hacían peregrinaciones lujosas, pero cada tanto alguien dejaba una flor silvestre, una carta, o simplemente se sentaba en silencio, como si esperara que el viento susurrara una respuesta.
Los enemigos de antaño, al enterarse de su muerte, guardaron respeto. Algunos se arrepintieron. Otros, en el ocaso de sus vidas, escribieron memorias confesando que temían más su justicia que sus espadas, porque Sahar no vencía solo con acero, sino con verdad, y la verdad pesa más que cualquier armadura. En los años posteriores, Kyle reunió a los líderes de otras aldeas y formó una alianza pacífica que se sostuvo no por tratados, sino por confianza. La historia de Sahar era contada como ejemplo en cada reunión. Su cicatriz era recordada como símbolo de que el dolor puede transformarse en propósito y la rabia en reconstrucción. Así, generación tras generación, su legado floreció. La ciudad que una vez fue esclava se convirtió en refugio, en hogar, en símbolo. Y aunque las estaciones seguían cambiando y el tiempo borraba rostros y nombres, había algo que nunca desaparecía: la memoria del hombre que no buscó ser héroe, pero que lo fue. No por la espada que blandió, sino por las cicatrices que decidió no esconder. El amanecer tiñó el cielo con tonos de fuego mientras Eva se despertaba en aquella cabaña escondida en la espesura. El silencio era absoluto, como si el bosque mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Su cicatriz ardía como un presagio de que algo importante estaba por llegar. Se levantó sin hacer ruido, con movimientos medidos, como quien ya ha aprendido que el mundo no ofrece garantías de seguridad. El mapa que había encontrado la noche anterior, escondido en un doble fondo del antiguo baúl de su abuelo, aún reposaba sobre la mesa, cubierto parcialmente por una lámpara de aceite. Mientras lo observaba, repasaba mentalmente cada uno de los símbolos grabados en tinta roja: un ojo, una torre en ruinas y aquel extraño patrón en espiral que también parecía dibujado en su propia cicatriz. Era como si el pasado de su familia estuviera esperando ser desenterrado, no solo con curiosidad, sino con urgencia. Afuera, el viento comenzaba a soplar con un murmullo que parecía pronunciar su nombre. Eva sabía que ya no podía retroceder. Había vivido demasiado tiempo huyendo de esa marca en su piel, sin entenderla, sin enfrentarla. Preparó su mochila con lo esencial: agua, un cuchillo, una linterna y el diario de su abuelo, que a pesar de estar incompleto, contenía pistas invaluables. En una de las últimas páginas, con letra temblorosa, él había escrito: «Cuando la cicatriz comience a arder, sabrás que es tiempo de volver a la torre. No vayas sola, ellos todavía vigilan». ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué torre era esa? Aún así sabía que debía ir. Y algo en su interior, una mezcla de miedo y determinación, la impulsaba como si una fuerza mayor la estuviese guiando. El camino hacia la torre no estaba en ningún mapa oficial, pero su abuelo había descrito con detalle el sendero oculto que comenzaba al final del acantilado. El terreno era abrupto y resbaloso, cubierto por raíces viejas que parecían tener vida propia. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío, como si el bosque recordara su linaje. A medida que avanzaba, comenzó a ver señales: piedras talladas con el símbolo del ojo, ramas rotas formando una espiral en el suelo, y un olor extraño en el aire, a tierra húmeda y ceniza antigua. Después de horas de caminata, llegó a una explanada cubierta por una bruma espesa. En el centro, una estructura que apenas se sostenía en pie: la torre. No era muy alta, pero tenía una presencia imponente, como si la piedra con la que estaba construida cargara siglos de secretos. Eva sintió un escalofrío, no por el frío, sino porque algo en su interior reconocía ese lugar. Recorrerle la espalda. El pasado estaba a punto de hablarle. Entró con cautela. El interior de la torre era oscuro y las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los del mapa. La cicatriz palpitó con fuerza. En el centro del suelo, una trampilla sellada estaba en el sitio correcto. Algunos estaban parcialmente borrados, otros parecían recién pintados. Lo que fue marcado con fuego, solo con sangre será liberado. Con cadenas oxidadas. Sobre ella, una inscripción
que decía, Eva sintió un nudo en el estómago. Había algo atrapado allí, y quizás su presencia en ese lugar no era casualidad, sino parte de un ciclo antiguo. Buscando entre los escombros, encontró un pequeño relicario. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una pluma negra, vieja pero intacta. Al tocarla, un recuerdo que no era suyo cruzó por su mente como un relámpago. Una mujer con una túnica oscura tatuando una espiral en la espalda de un niño que lloraba en silencio. Eva cayó de rodillas, mareada. Aquello era una visión, un eco de una memoria ancestral. ¿Podría ser esa mujer su antepasada? ¿Era esa la razón por la cual ella había heredado la cicatriz? El sonido de ramas quebrándose afuera la hizo reaccionar. No estaba sola. Se ocultó rápidamente entre unas piedras. A través de una rendija, vio a 3 figuras encapuchadas acercándose a la torre, con pasos lentos pero decididos. Llevaban antorchas y algo más, una caja de madera tallada. Eva sabía que debía decidir, enfrentarlos o esconderse. Pero lo que no sabía era que aquellos hombres no venían por la torre, venían por ella. Dentro de su pecho, el corazón martillaba con fuerza. Cerró los ojos, concentrándose. Recordó las palabras de su abuelo, la marca en su piel y la visión que acababa de tener. Todo estaba conectado. Esta no era solo una historia familiar, era un legado, una batalla antigua que aún no había terminado. Y justo cuando uno de los encapuchados levantó su rostro y la miró directamente, como si pudiera verla a pesar del escondite, Eva supo que el juego acababa de comenzar. Eva contuvo el aliento, sintiendo cómo el tiempo parecía ralentizarse a su alrededor. El encapuchado que la había mirado levantó lentamente una mano, como si señalara su presencia sin necesidad de palabras. Los otros 2 hombres giraron sus cabezas hacia él y entonces todos dirigieron la vista hacia el rincón donde ella se ocultaba. No hubo gritos ni pasos apresurados, solo un silencio cargado de intención. Eva supo en ese instante que no podía esperar más. Salió de su escondite con la linterna en alto, iluminando sus rostros ocultos por las sombras. Uno de ellos retrocedió un paso, sorprendido. «Eva», murmuró el más alto, con una voz grave y quebrada, «has venido tal como fue escrito». Aquella frase la desconcertó. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Qué era lo que estaba escrito? Apretó el puño alrededor de la linterna y dio un paso atrás. Ellos no parecían agresivos, pero la tensión era tan densa que cualquier movimiento podía desatar una tormenta. Uno de los encapuchados abrió la caja que llevaban consigo. Dentro descansaba un espejo antiguo rodeado por un marco de piedra negra tallada con el mismo símbolo de la espiral. Al verla, la cicatriz de Eva ardió como fuego vivo. «Esto te pertenece», dijo el hombre del centro extendiéndole la caja. «No somos tus enemigos, Eva, somos los custodios». El título resonó en su mente con un eco profundo, como si lo hubiera escuchado en sueños, o tal vez en las historias que su abuelo nunca se atrevió a contarle. Los custodios eran reales, y al parecer la estaban esperando. Eva dio un paso más cerca, y sin apartar la vista del espejo, preguntó, «¿Qué es este lugar realmente? ¿Y por qué yo?» «Porque tú eres la última marca», respondió uno de ellos. «Eres la cicatriz que quedó de una guerra antigua. Tu sangre lleva el sello de la puerta, y solo tú puedes abrirla o sellarla para siempre». Sus palabras no tenían sentido inmediato, pero en el fondo de su alma, Eva sentía que eran ciertas. Todo encajaba lentamente. Los símbolos, la torre, el dolor inexplicable de la cicatriz. Era un legado sellado con fuego y memoria. El espejo, ahora en sus manos, comenzó a reflejar no su rostro, sino imágenes del pasado, ciudades en ruinas, mujeres marcadas como ella, y una criatura oscura emergiendo del corazón de una grieta en la tierra. Eva dio un paso atrás, respirando agitadamente. El poder encerrado en ese objeto era incontenible. Miró a los custodios con desconfianza, pero también
con una necesidad imperiosa de respuestas. ¿Qué debo hacer con esto? El hombre más viejo, con ojos de un gris opaco, respondió: debes tomar una decisión, o lo destruyes y rompes el ciclo, o lo usas para recordar quién eres realmente, pero el tiempo se agota. Ya vienen. Eva sintió cómo el suelo bajo sus pies parecía latir, como si el corazón de la torre respondiera a la presencia del espejo. Apretó con fuerza el objeto entre sus manos, y un zumbido bajo y grave llenó el aire. Los custodios intercambiaron miradas, alertas, pero no sorprendidos. Uno de ellos extendió la mano hacia la piedra del muro más cercano, y al tocarla, una línea de luz se extendió como una grieta luminosa. La torre estaba despertando. «No lo entiendes del todo», dijo el hombre de ojos grises. «Este lugar está vivo. Fue construido no con ladrillos, sino con voluntad y memoria. Solo quien lleva la cicatriz puede invocarlo o sellarlo». Eva retrocedió un paso confundida. La palabra invocar resonaba en su pecho como un tambor de advertencia. Miró de nuevo el espejo y vio que las imágenes se volvían más intensas. Ahora había gritos, fuego, figuras que se arrastraban en la oscuridad, clamando por redención. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu no cedía. Sabía que había venido hasta allí por una razón más grande que el miedo. Si esto es un legado, entonces, ¿por qué mi madre nunca me dijo nada? ¿Por qué ocultarlo? Los custodios bajaron la mirada. Fue el más joven quien habló esta vez, porque ella selló el ciclo anterior. Ella fue la anterior cicatriz y eligió el silencio para protegerte. Pero todo lo sellado, con el tiempo, vuelve a abrirse. Una ráfaga de viento entró por la torre, pero no provenía de ninguna puerta o ventana. Era como si la torre misma respirara, y con cada aliento, las sombras se agitaban a su alrededor. Eva sintió el ardor en su cicatriz intensificarse. No era solo una marca, era una llave. «¿Y si decido destruirlo?», preguntó, casi susurrando. «¿Qué pasa entonces?». El anciano custodio la miró con solemnidad. «Si lo destruyes, evitarás que lo que duerme despierte, pero también perderás todo lo que podrías recordar. Todo lo que alguna vez fuiste. Tu madre pagó ese precio. Tú puedes elegir distinto». El peso de la decisión se asentó sobre sus hombros como una losa de granito. Eva sabía que estaba al borde de algo monumental y que no habría vuelta atrás. Eva cerró los ojos por un instante. El eco de las palabras del custodio resonaba en su interior como un tambor de guerra y una canción de cuna al mismo tiempo. Frente a ella, la torre vibraba con una energía ancestral, el espejo brillaba como un faro en la niebla, y su cicatriz ardía como si quisiera hablar. No era una simple elección entre luz y sombra, era una encrucijada donde el destino, la verdad y el olvido se entrelazaban como raíces bajo tierra. Sabía que cualquiera que fuera su decisión dejaría una huella imborrable, no solo en ella, sino en el tejido mismo del mundo oculto que acababa de descubrir. Lentamente, Eva levantó el espejo a la altura de su rostro. En él no vio más visiones distorsionadas ni símbolos crípticos, sino el reflejo claro de una mujer que había cruzado el umbral del miedo. Su cicatriz, que durante años consideró una imperfección, brillaba ahora como una runa viva. Comprendió entonces que no era una señal de debilidad, sino de propósito. Aquel dolor que una vez maldijo era la prueba de su linaje, de su conexión con el tejido oculto del tiempo. Con una respiración profunda, dio un paso hacia el centro del círculo de piedra que rodeaba el corazón de la torre. Los custodios no hablaron, pero sus rostros se suavizaron con una mezcla de respeto y alivio. Ellos sabían. Habían estado esperando ese momento durante generaciones. Eva se arrodilló, colocó el espejo sobre la piedra central y dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Al caer, la lágrima tocó el cristal y se convirtió en luz. Una ráfaga de energía se expandió como una ola, elevando una columna de resplandor que perforó la cima de la torre y subió al cielo como una flecha divina.
En ese instante, toda la historia oculta se desplegó ante ella. Vio a su madre joven sellando el ciclo anterior con la misma fuerza que ahora recorría sus venas. Vio guerras de sombras y luz, pactos sellados con sangre, ciudades que nunca aparecieron en los mapas, guardianes caídos, sacrificios hechos por amor y por deber. Todo aquello vivía dentro de ella. El espejo no era solo una reliquia, sino un puente. Su cicatriz, no solo una llave, sino una promesa. Eva entendió que no podía destruir lo que era parte de su esencia, pero sí podía transformarlo. Con voz firme, proclamó su decisión. No sellaría el ciclo, tampoco lo liberaría en su forma antigua. Haría algo diferente, lo purificaría, le daría nueva forma. Convertiría ese legado de dolor y silencio en un legado de conocimiento y compasión. El espejo se elevó del suelo, como impulsado por su decisión, y se deshizo en fragmentos de luz que giraron a su alrededor como constelaciones. La torre ya no temblaba, sino que palpitaba con una calma recién nacida. Eva se puso de pie. La cicatriz en su pecho se había desvanecido, pero en su lugar había una marca nueva, un símbolo brillante que pulsaba con la misma luz que una vez habitó en el espejo. Los custodios se inclinaron, no ante una reina ni una guerrera, sino ante una restauradora del equilibrio. Por primera vez en siglos, el ciclo no terminaba en oscuridad ni olvido, sino en redención. Y eso era algo que ni siquiera los libros antiguos habían predicho. Salió de la torre con paso firme, mientras el cielo comenzaba a cambiar. Las nubes parecían despejarse por completo, y el sol se asomaba con una claridad que no se veía en aquellas tierras desde hacía generaciones. Los árboles susurraban, los ríos brillaban, y la tierra misma parecía susurrar su nombre con gratitud. Eva no sabía exactamente qué camino tomaría a partir de ese día, pero sí sabía que no caminaba sola. El legado la acompañaba, y ya no pesaba, inspiraba. Volvió al valle, no como la niña marcada por el silencio, sino como la mujer que había escuchado la verdad más profunda. Algunos no la reconocieron, otros se sintieron atraídos por su presencia sin saber por qué. Los ancianos murmuraban en las esquinas que algo antiguo había cambiado, y los niños al verla la llamaban la del resplandor. Eva nunca corrigió ese apodo. En cierto modo, era acertado. Ella brillaba, pero no por ella misma, sino por lo que había restaurado. En los días siguientes, construyó un lugar de aprendizaje donde las historias olvidadas podían contarse y conservarse, donde las cicatrices no eran escondidas, sino estudiadas y honradas. Gente de todas partes comenzó a llegar, buscando respuestas, consuelo o simplemente comprensión. Eva los recibía con la misma mirada con la que una vez miró el espejo, con compasión y determinación. La torre, ahora silenciosa, se había convertido en parte de su alma, y así la cicatriz se convirtió en símbolo, no de dolor, sino de transformación. Eva comprendió que todos llevamos marcas, pero lo que define nuestra historia no es la herida, sino lo que hacemos con ella. Y ella había decidido, con firmeza y amor, que su cicatriz sería la semilla de un nuevo comienzo. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.